Día 3. Alteraciones neurológicas en la infancia. Valentina Caro y Cristel Nicole Arellano Herrera. Trastorno. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. ¿Qué es? Es un síndrome neurológico frecuentemente caracterizado por hiperactividad, impulsividad y pobre capacidad de atención, alteraciones que son inadecuadas para el grado de desarrollo del niño. Es uno de los diagnósticos más frecuentes entre niños y adolescentes y el más común en la juventud. No hay datos precisos sobre la prevalencia, pero se estima que entre el 2 y el 12% de los infantes y entre el 2,5 y el 5% de los adultos. Factores genéticos. Es un trastorno que se hereda hasta un 80%. Se nace con la probabilidad de que se manifieste en su neurodesarrollo por un porcentaje muy alto, si hay otros elementos familiares diagnosticados. Las alteraciones genéticas detectadas en estos pacientes son del tipo variabilidad genética, es decir, son genes no defectuosos, pero que presentan peculiaridades en su funcionamiento y que añadidos a otros trastornos genéticos peculiares pueden manifestar una forma inadecuada de gestionar la atención, mostrando los síntomas de este trastorno. Epidemiológicos. La prevalencia mundial estimada del TDAH en niños hasta los 18 años de edad es del 5,29%. Se han demostrado diferencias entre diversas áreas geográficas, grupos culturales y niveles socioeconómicos. Representa entre el 20% y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría infanto-juvenil. Los estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que entre el 60 y el 75% de los niños con TDAH continúa presentando los síntomas durante la edad adulta, debido a que el TDAH es considerado un diagnóstico infantil. La población adulta con TDAH se encuentra generalmente infradiagnosticada. Los adultos con TDAH son generalmente tratados por ansiedad o depresión, aunque estas condiciones comórbidas solo mejoran cuando el TDAH está diagnosticado y es tratado como condición primaria. Factores cognitivos. Las habilidades cognitivas generales se centran en la inteligencia, memoria verbal, memoria de trabajo, memoria a corto plazo, atención, actitudes académicas, y están relacionadas con el rendimiento académico. Se indica que es más probable que el rendimiento académico de los menores con TDAH pueda ser inferior debido a estas alteraciones. Se ha podido comprobar en estudios con gemelos que el hermano que tiene TDAH obtenía un rendimiento menor que su gemelo asintomático. Del mismo modo, las dificultades del comportamiento y de adaptación personal, escolar, social, podrían estar interfiriendo en este aspecto. Neuropsicológicos. El cerebro de los individuos afectados muestra una actividad atípica, lo cual se ha demostrado utilizando técnicas de neuroimagen como tomografía y resonancia magnética. Se observa un déficit en la acción reguladora de ciertos neurotransmisores, dopamina y norepinefrina, a nivel de la corteza prefrontal y de estructuras inferiores. El neurotransmisor serotonina también estará implicado, sobre todo debido a su rol en el control de los impulsos, mediado por la acción sobre el eje mesolímbico cortical. Similarmente, se ha detectado que los pacientes con TDAH tienen problemas para intercambiar los niveles de actividad entre la red neuronal por defecto y la red neuronal orientada a tareas, no logrando disminuir la actividad de la primera al momento de requerirlo, como si lo hacen individuos sanos. Trastornos del lenguaje, TEL. Este concepto, según el DSM-5 APA 2013, deja de denominarse trastornos específicos del lenguaje y se denominan simplemente trastornos del lenguaje, es decir, un problema de la comunicación y forma parte de los trastornos del desarrollo neuropsicológico. Se define como un conjunto de dificultades persistentes, tanto en la adquisición como en la producción del lenguaje. En sus distintas modalidades es el hablado, el escrito y con signos. Sus principales problemas son el vocabulario reducido, las pobres estructuras dramáticas y un deterioro en el discurso.
No puede ser explicado por problemas sensoriales, motrices o neuropsicológicos, tampoco por discapacidad intelectual. Las manifestaciones se presentan en la primera infancia y afectan significativamente la comunicación efectiva, los logros académicos o laborales y la participación social. Factores genéticos. Los recientes avances tecnológicos en la secuenciación del ADN son como la secuenciación del exoma o del genoma completo. Han permitido diagnosticar algunas formas graves del trastorno y han proporcionado el crecimiento espontáneo del conocimiento sobre los posibles componentes genéticos y trastorno del lenguaje. Hasta la fecha se ha identificado más de 30 genes relacionados con el trastorno. Algunos de ellos interactúan con FOXP2, lo que demuestra que pueden existir varias moleculares compartidas y ponen el descubrimiento en una vía interesante para el conocimiento de los mecanismos subyacentes. Sin embargo, las causas monogenéticas del trastorno del lenguaje siguen siendo comparativamente raras y no explican completamente la tasa de prevalencia del DLT del 7%. Como se ha mencionado antes, el trastorno es un fenotipo muy complejo, heterogéneo, de modo que en la gran mayoría de casos del trastorno es multifactorial. Los trastornos del lenguaje tienen un profundo impacto de por vida. El déficit en la comunicación afectiva y el desarrollo social, emocional y educativo en las personas y familiares que están afectadas. Factores epigenéticos. Este trastorno presenta una alta persistencia en el tiempo, por lo que es considerado uno de los problemas de la comunicación oral más frecuentes en los niños de 3 a 7 años de edad. La prevalencia del trastorno del lenguaje se estima en un 7% de los niños y es más frecuente en varones que en mujeres, afectando diversas áreas del aprendizaje escolar como la lectura, la escritura y las matemáticas, con el consistente efecto negativo sobre el progreso escolar y el desarrollo socioemocional de quienes lo padecen. Los primeros trabajos de Bishop y colaboradores en 1995 demostraron que los trastornos del lenguaje tenían un fuerte componente hereditario, comprobando que los gemelos monocigóticos mostraban un alto grado de concordancia frente a los gemelos disigóticos. Factores cognitivos. Es un deterioro cognitivo lingüístico a menudo que puede resaltar una de las lesiones del lado derecho del cerebro. Esto afecta directamente el área del lenguaje del cerebro, pero puede afectar la atención, la memoria, la resolución de problemas y el lenguaje interpretativo, lo que a su vez afecta las habilidades comunicativas. La evaluación de las deficiencias cognitivas lingüísticas implica tareas de memoria a corto y a largo plazo, como también la atención dividida, sostenida y selectiva, habilidades del lenguaje social y razonamiento abstracto. La afasia es un problema médico causado por un daño en las partes del cerebro responsablemente del lenguaje. Para la mayoría de las personas, estas áreas están del lado izquierdo del cerebro. Por lo general, la afasia ocurre de repente, a menudo es resultado de una lesión en la cabeza o un ataque al cerebro. También puede desarrollarse poco a poco, como en el caso de un tumor en el cerebro o una enfermedad neuropsicológica progresiva. El trastorno afecta la comprensión de lo que dicen los demás, así como el habla, también el déficit en la lectura y la escritura. Esta afasia puede aparecer junto con algunos trastornos del habla, tales como la disacatría, la apraxia del habla. Estos también son resultados del daño en el cerebro. Factores neuropsicológicos. Se indica que los trastornos del lenguaje hablado y los mecanismos neuropsicológicos subyacentes pueden ser el nexo común entre las dificultades de producción y de comprensión del lenguaje, problemas en la lectura, problemas matemáticos, problemas de escritura y de relaciones sociales que se observan en los niños con dificultades de aprendizaje. Los niños con trastornos específicamente del lenguaje o disfaxia evolutiva presentando las siguientes dificultades: déficit significativo en producción y comprensión del lenguaje con capacidades normales en el área no verbal,
déficits en la percepción del habla y escasas habilidades de vocabulario que se reflejan en problemas de denominación como puede ser la sintaxis, la memoria, gramática y semántica significativa de la palabra. Deterioro del procesamiento de la secuencia temporal de estímulos auditivos no verbales y la mala discriminación de sonidos, sobre todo cuando las señales auditivas se presentan rápidamente. Una de las hipótesis sobre la posición relacional causal entre las funciones del cerebro y los trastornos del lenguaje infantil es que los patrones de simetría anómalos del plano temporal están asociados a problemas de comprensión verbal, déficits de procesamiento fonológico y dificultades de expresión lingüística. Cada hemisferio podría tener un papel distinto en el análisis de los sonidos. Muchas gracias por la atención prestada.